En este preciso momento, mientras escuchas mi voz, alguien que tú conoces está haciendo un cálculo sobre ti. No es tu imaginación, no es paranoia, es matemática humana, fría y silenciosa. Todos calculamos, todos medimos, pero solo algunos lo hacen con la intención de usarte como una pieza y no como una persona. Lo que vas a escuchar en los próximos 30 minutos no es un video de motivación, no es un consejo bonito para sentirte mejor por 5 minutos y olvidarlo mañana. Esto es distinto. Esto es una confesión. Voy a contarte lo que Nicolás Maquiavelo entendió hace más de 500 años y que la mayoría de las personas jamás se atreverá a decirte en voz alta. Porque duele, porque incomoda, porque una vez que lo escuches, no podrás volver a ver tus relaciones de la misma manera. Antes de continuar, quiero preguntarte algo, y quiero que respondas con honestidad, aquí mismo, en los comentarios. Escribe la palabra presente si estás listo para escuchar algo que probablemente nadie más te va a decir. Bien, sigamos. Maquiavelo no escribió El Príncipe para enseñar a ser bueno. Lo escribió para enseñar a sobrevivir en un mundo donde la bondad, sin inteligencia, es una sentencia de muerte lenta. Y eso, que suena cruel, es exactamente lo que vamos a desarmar pie por pieza esta noche. Hay un patrón que se repite en cada rincón del mundo, en cada oficina, en cada familia, en cada grupo de amigos. Un patrón que casi nadie nombra, porque nombrarlo significa admitir que ha sido víctima de él. El primer principio que Maquiavelo entendió, y que pocos se atreven a aplicar, es este. El que necesita ser amado por todos, termina siendo controlado por todos. Piénsalo, cada vez que sacrificas lo que realmente piensas, para no incomodar a alguien le estás entregando una llave pequeña, casi invisible, pero real. Y con el tiempo, esa persona junta suficientes llaves como para abrir cada puerta de tu vida sin que tú lo notes. Esto no es teoría. Esto le pasó a una mujer llamada Renata hace algunos años, en una empresa de logística en el sur del continente. Renata era la persona más amable de su equipo. Decía que sí a todo, cubría turnos ajenos, sonreía incluso cuando algo la lastimaba. Sus compañeros la adoraban o eso creía ella. Un día, su jefa directa fue despedida sin explicación y el puesto quedó vacante. Renata, con 7 años de antigüedad, con más experiencia que cualquiera en esa sala, pensó que el ascenso sería suyo, pero no lo fue. Para Marcos, un hombre que llevaba apenas 14 meses en la empresa, un hombre que jamás decía que sí a todo, un hombre que, cuando no estaba de acuerdo, lo decía con calma, sin gritar, sin pedir disculpas. ¿Sabes por qué lo eligieron a él y no a ella? Porque en 5 años, nadie recordaba una sola vez en que Renata hubiera dicho no. Y eso, en la mente de quienes toman decisiones de poder, no se lee como bondad, lee como ausencia de columna vertebral. Escribe en los comentarios el pero uno si alguna vez te pasó algo parecido, si tu esfuerzo silencioso fue invisible mientras alguien más recibía el crédito. Maquiavelo lo dijo de otra forma, hace 5 siglos. Es más seguro ser temido que ser amado, si no se pueden tener ambas cosas al mismo tiempo. No porque el miedo sea el objetivo, sino porque el amor, sin respeto, se corrompe en desprecio con una facilidad aterradora. El segundo principio es todavía más incómodo. Las personas más peligrosas que vas a conocer en tu vida no van a gritar, no van a amenazar, van a sonreír, van a preguntar cómo estás, y mientras tanto, van a estar decidiendo exactamente cuánto espacio dejarte y en qué momento quitártelo. El manipulador ruidoso es fácil de identificar. Grita, exige, amenaza. Cualquiera con un mínimo de instinto de supervivencia lo detecta a kilómetros de distancia. Pero el manipulador silencioso, ese es el que te destruye lentamente, mientras tú sigues agradeciéndole. Voy a contarte la historia de Ariel y Camila. Llevaban 6 años de relación. Camila decía a sus amigas que Ariel era el hombre más tranquilo del mundo. Nunca discutían, nunca peleaban. Todo parecía perfecto, casi irreal. Lo que Camila tardó 4 años en notar fue que Ariel jamás decía directamente que algo le molestaba. En cambio, se quedaba en silencio, un silencio largo, pesado,
que duraba horas, a veces días, y ese silencio siempre terminaba de la misma forma, con Camila pidiendo disculpas por algo que ni siquiera entendía. Haber hecho mal. ¿Te suena familiar? Si conoces a alguien así, o si tú mismo has usado el silencio como castigo, escribe la palabra silencio en los comentarios ahora mismo. Eso, lo que le pasó a Camila, tiene un nombre en la psicología del comportamiento: castigo pasivo-agresivo, y es una de las herramientas más efectivas de control emocional que existen, precisamente porque no deja marcas visibles. No hay gritos que grabar, no hay pruebas que mostrar, solo queda la sensación constante de estar caminando sobre hielo delgado. Aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca por completo. Creen que un manipulador se ve como un villano, que tiene una mirada fría, una voz cortante, una energía que se siente peligrosa desde el primer segundo. Falso. Completamente falso. El manipulador más efectivo de la historia no parece un manipulador, parece la persona más generosa del grupo, el amigo que siempre está ahí, el compañero de trabajo que solo quiere ayudar, el familiar que solo se preocupa por ti. Maquiavelo escribió algo que muy pocos citan, porque incomoda demasiado. Los hombres son tan simples y obedecen tanto a las necesidades inmediatas, que quien engaña siempre encontrará quien se deje engañar. La máscara más efectiva jamás fue la crueldad, siempre fue la bondad calculada. Piensa en esto: cuando alguien te hace un favor que tú no pediste, y después, semanas más tarde, ese favor se convierte en una deuda que jamás terminas de pagar, ¿eso fue generosidad o fue una inversión? Hay personas que dan, no para que tú tengas, sino para que tú debas. Y aquí hay algo todavía más incómodo. La bondad calculada no siempre busca dinero, ni favores materiales. A veces, solo busca una cosa: que tú nunca puedas decir que no, sin sentirte culpable por ello. Piensa en cuántas veces aceptaste algo, no porque realmente quisieras, sino porque decir que no te hacía sentir una mala persona. Ese sentimiento, esa culpa fabricada, casi nunca aparece sola, casi siempre fue sembrada con paciencia, por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Si en este momento estás recordando a alguien específico mientras escuchas esto, no lo guardes para ti. Escribe la inicial de su nombre en los comentarios, solo la inicial. Vas a sorprenderte de cuántas personas están pensando en la misma inicial que tú. Historia de poder. El caso del amigo perfecto. Quiero contarte sobre Diego. Diego tenía un amigo llamado Tomás desde la secundaria. Tomás siempre estaba disponible. Siempre prestaba dinero sin pedirlo de vuelta con urgencia. Siempre defendía a Diego frente a otros. Todos en el grupo decían que Diego tenía muchísima suerte de tener un amigo así. Lo que nadie notaba era un patrón mucho más sutil. Cada vez que Diego lograba algo importante, un ascenso, una relación nueva, un proyecto propio, Tomás aparecía con un comentario pequeño, casi invisible: «Qué bien que te salió, ojalá dure». O «Me alegra por ti, aunque la última vez que confiaste tanto en algo ya sabes cómo terminó». Frases minúsculas, dichas con una sonrisa, imposibles de señalar como un ataque directo, pero con el tiempo, Diego empezó a dudar de cada logro propio antes de disfrutarlo. Empezó a necesitar la aprobación de Tomás antes de sentirse seguro de sus propias decisiones. Eso exactamente, es control. No con cadenas visibles, con comentarios diseñados para sembrar una duda que jamás termina de crecer del todo, pero que tampoco desaparece. Si alguna vez sentiste que un amigo te apoyaba con la boca, pero te frenaba con acciones pequeñas, escribe la palabra Tomás en los comentarios. Vas a ver que no estás solo. Hay un tipo de guerra que nunca se declara, pero que se libra todos los días, en cada oficina del mundo. No tiene armas visibles. Tiene reuniones, correos con copia oculta y silencios estratégicamente ubicados. Fernanda trabajaba en el área de marketing de una empresa mediana. Su compañero, Ignacio, tenía una costumbre curiosa: nunca la contradecía frente al equipo. Al contrario, en las reuniones siempre decía «excelente idea, Fernanda», con una sonrisa amplia, casi teatral.
Pero después, en privado, con el gerente general, Ignacio solo comentaba, por si era útil, pequeñas dudas sobre si esa idea realmente iba a funcionar. Nunca decía que estaba mal, solo sembraba la semilla de la duda, con un tono preocupado, casi protector. Con el tiempo, el gerente empezó a pedir una segunda opinión, antes de aprobar cualquier proyecto de Milan Centiner. Fernanda. Ella nunca entendió por qué, hasta que ya era demasiado tarde, hasta que Ignacio ya ocupaba el puesto que ella debería haber tenido. Esto tiene un nombre, y quiero que lo aprendas, porque te va a servir para el resto de tu vida. Sabotaje de reputación por elogio público y duda privada. Es una de las estrategias más antiguas del poder corporativo, y casi nadie la reconoce hasta que ya perdió algo importante. Citas, o trabajaste en un ambiente donde sentías que algo así estaba pasando pero no podías probarlo con nada concreto. Escribe la palabra oficina en los comentarios. Esta historia le suena familiar a más personas de las que imaginas. Quiero que te detengas un segundo, no para descansar, para pensar. ¿Cuántas de las personas que están cerca de ti en este momento están ahí porque genuinamente celebran quién eres? ¿Y cuántas están ahí porque tu versión actual, insegura, dócil, complaciente, les resulta cómoda? Esta pregunta no tiene una respuesta fácil. Y está bien que te tome tiempo, pero no la evites. Antes de continuar con lo que viene, que es todavía más profundo, quiero contarte algo. Muchas de las personas que me escriben después de estos videos me dicen lo mismo. Entendí el problema, pero no sé cómo dejar de ser manipulado. No sé cómo reconstruir mi valor propio después de años de dudar de mí mismo. Por eso escribí Psicología oculta del autovalor, cómo parar de ser manipulado y asumir el control de tu vida. No es una teoría más, es una guía directa, sin rodeos, para identificar exactamente cuándo estás siendo manipulado, cómo recuperar tu criterio propio y cómo dejar de necesitar la aprobación de quienes nunca debieron tener ese poder sobre ti. Si sientes que este video te está tocando algo real, el enlace está en la descripción. No te prometo magia, prometo claridad, que es lo que la mayoría de las personas manipuladas más necesita y menos tiene. Ahora, sigamos, porque lo que viene es todavía más fuerte. Maquiavelo entendió algo que la psicología moderna confirmó siglos después. La previsibilidad es debilidad. Cuando alguien sabe exactamente cómo vas a reaccionar ante cada situación, esa persona ya no necesita convencerte de nada. Solo necesita presionar el botón correcto, en el momento correcto. Las personas manipuladoras estudian tus patrones antes de actuar. Saben que si te gritan, te disculpas. Saben que si te ignoran, buscas su atención. Saben que si amenazan con irse, tú corres detrás. Y la pregunta incómoda es esta: ¿cuántas veces reaccionaste exactamente como esa persona esperaba que reaccionaras? Esto no significa que debas volverte frío, o calculador, o cruel. Significa algo mucho más simple y mucho más poderoso. Significa que necesitas recuperar el derecho a sorprender, incluso a ti mismo. Ahora quiero hablarte de algo que casi todos vivimos, y casi nadie procesa correctamente. La traición nunca llega anunciada. Nadie te dice, voy a traicionarte la próxima semana. La traición se construye en silencio, con pequeñas grietas que decidimos no ver, porque verlas duele más que ignorarlas. Valentina trabajó durante 5 años construyendo una startup junto a su socia, Julieta. Eran, según todos los que las conocían, inseparables. Compartían oficina, compartían clientes, compartían hasta las vacaciones familiares. Lo que Valentina no vio, o no quiso ver, fue que Julieta llevaba meses teniendo reuniones separadas con el inversor principal. Reuniones donde, según se supo después, Julieta sembraba pequeñas dudas sobre la capacidad de Valentina para liderar el crecimiento de la empresa. Cuando llegó el momento de decidir quién quedaría al frente tras una reestructuración, la decisión ya estaba tomada mucho antes de que Valentina se enterara siquiera de que existía una decisión por tomar. ¿Te ha pasado algo similar, donde descubriste que la decisión sobre tu futuro ya estaba tomada, sin ti, por alguien en quien confiabas? Si es así, escribe sí en los comentarios.
Quiero saber cuántos de ustedes cargan con esta misma cicatriz. Maquiavelo advirtió sobre esto con una claridad brutal. Los hombres ofenden más por miedo que por odio. Julieta no traicionó a Valentina por maldad pura, la traicionó porque temía quedar en segundo plano. Y el miedo, cuando no se enfrenta, siempre busca a quien sacrificar. Hay una forma de traición que casi nunca hablamos, y es todavía más dolorosa que la traición de una sola persona. La traición silenciosa de un grupo completo. No hace falta que todos participen activamente, basta con que la mayoría decida no decir nada, mientras observa cómo alguien manipula, excluye o desprestigia a otra persona del grupo. Ese silencio colectivo, esa comodidad de no meterse, también es una decisión, y quien la toma, aunque no lo reconozca, también sostiene el patrón. Lucas lo vivió en su propio grupo de amigos de la universidad. Durante años, uno de ellos, Bautista, hacía comentarios pequeños sobre Lucas cada vez que él no estaba presente. Nada grave a simple vista. Bromas sobre su forma de hablar, comentarios sobre lo sensible que se pone por todo. Nadie lo defendía, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque contradecir a Bautista significaba convertirse en el siguiente blanco de sus comentarios. Lucas tardó años en enterarse de todo esto. Y cuando finalmente lo supo, lo que más le dolió no fue lo que Bautista había dicho, fue el silencio de los demás. Ese silencio que, sin decir una sola palabra, también decidió no protegerlo. Si alguna vez sentiste que un grupo entero prefirió mirar hacia otro lado en lugar de defenderte, escribe la palabra grupo en los comentarios. Este video se está volviendo un espejo para muchas más personas de las que imaginas. Y aquí llegamos al punto donde todo lo que hemos hablado hasta ahora converge en una sola verdad, incómoda, pero necesaria. El manipulador real, el que de verdad tiene poder sobre las personas que lo rodean, jamás parece un manipulador. No usa la fuerza, no necesita amenazar, no necesita levantar la voz ni una sola vez. El verdadero manipulador es paciente, es amable en público, es generoso cuando hay testigos. Construye una reputación tan sólida, tan agradable, que cuando finalmente alguien intenta señalar lo que realmente está pasando, nadie le cree, porque ¿cómo va a ser manipulador si es la persona más buena que conozco? Ese es el diseño perfecto. Esa es la trampa más antigua del poder humano. Maquiavelo lo resumió en una frase que deberías escribir en algún lugar donde la veas todos los días. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Y ahí está la clave de todo lo que hemos hablado esta noche. No se trata de desconfiar de todo el mundo. Se trata de aprender a mirar los patrones, no las palabras, las acciones repetidas, no las promesas puntuales. Entonces, ¿qué haces con toda esta información? ¿Te vuelves frío? ¿Dejas de confiar en absolutamente todos? No. Eso sería reemplazar una prisión por otra. Lo que Maquiavelo enseña en su forma más pura no es a manipular a otros, es a dejar de ser una pieza fácil de mover en el tablero de alguien más. Y eso empieza con una decisión incómoda. Dejar de necesitar que todos te aprueben. Cuando dejas de necesitar aprobación constante, las personas que solo estaban ahí para controlarte pierden su herramienta principal. Ya no pueden amenazarte con retirar su afecto, porque tu valor ya no depende de que ellos lo confirmen. Esto no sucede de un día para otro. Requiere trabajo interno. Requiere reconstruir una relación honesta contigo mismo, algo que la mayoría de las personas manipuladas perdió hace años, sin siquiera notarlo. Es exactamente por eso que en Psicología Oculta del Autovalor, Cómo parar de ser manipulado y asumir el control de tu vida, dedico una sección completa a este proceso, sin frases vacías de autoayuda genérica, herramientas reales para identificar cuándo tu opinión de ti mismo depende de alguien más y cómo revertir eso. Incluso si llevas años atrapado en el mismo patrón, si llegaste hasta aquí, si algo de lo que escuchaste hoy te removió algo por dentro, ese libro fue escrito exactamente para ti. El enlace está en la descripción, justo debajo de este video. Escribe la palabra control en los comentarios si decides tomar acción hoy, y no mañana, ni la próxima semana, sino hoy.
Hay algo que casi nadie te enseña y que Maquiavelo entendía mejor que cualquier consejero de su tiempo. La impaciencia es el enemigo silencioso de todo el que busca justicia, respeto o simplemente paz. Cuando alguien te lastima, el impulso natural es actuar de inmediato, responder, confrontar, exigir explicaciones en el momento exacto en que el dolor está más fresco. Pero eso, casi siempre, es exactamente lo que la otra persona espera, porque en ese estado, tus decisiones se vuelven predecibles y tus palabras fáciles de usar en tu contra después. La paciencia estratégica no es debilidad, es todo lo contrario. Es la capacidad de observar, de recolectar información, de entender el patrón completo antes de decidir qué hacer con él. Camilo aprendió esto de la peor manera posible, después de descubrir que un socio de negocios lo había engañado con los números de una sociedad compartida. Camilo quiso confrontarlo esa misma tarde, frente a todos los empleados. Su abogado le pidió que esperara solo una semana, que reuniera pruebas, que no actuara desde la rabia. Camilo no esperó, y esa decisión, tomada en caliente, le costó la posibilidad de recuperar legalmente gran parte de lo que había perdido, porque actuó antes de tener el respaldo necesario. La lección aquí no es no sientas rabia. La rabia es información valiosa. La lección es, no dejes que la rabia decida por ti en el momento exacto en que menos control tienes. Si alguna vez actuaste desde el dolor y después te arrepentiste de la forma en que lo hiciste, no de haber actuado, sino de cómo lo hiciste, escribe la palabra espera en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes ya aprendieron esta lección de la manera difícil. Vamos cerrando, pero antes, necesito hablarte de algo que Maquiavelo entendió mejor que casi cualquier filósofo de su época. El poder que se exhibe se desgasta. El poder que se guarda se multiplica. Las personas que necesitan mostrar constantemente cuánto valen, cuánto tienen, cuánto controlan, en realidad están gritando una inseguridad que no pueden nombrar de otra forma. El poder real no necesita testigos, no necesita aplausos, se sostiene solo, en silencio, y por eso mismo resulta casi imposible de derribar. Esto se aplica a ti también. Cada vez que sientes la necesidad de demostrarle algo a alguien que te lastimó, cada vez que buscas que esa persona vea lo bien que te está yendo ahora, en realidad, le sigues entregando poder, porque tu paz sigue dependiendo de su mirada. La verdadera libertad llega el día en que ya no necesitas que nadie, absolutamente nadie, sea testigo de tu proceso, para que ese proceso valga la pena. Quiero cerrar con la historia de Bruno. Bruno pasó 8 años en una relación donde su pareja, a poco, lo convenció de que sin ella, él no sería capaz de sostener nada, ni su carrera, ni sus amistades, ni siquiera su estabilidad emocional. Cuando finalmente Bruno decidió terminar esa relación, no lo hizo con un grito. No hubo un portazo dramático, ni una discusión final memorable. Simplemente, un día, dejó de necesitar que ella confirmara su valor, y en ese instante exacto, sin darse cuenta del todo, recuperó el control que había entregado durante casi una década. No fue un momento de rabia, fue un momento de silencio. El mismo silencio que antes lo destruía, se convirtió en la herramienta que finalmente lo liberó. Meses después, Bruno se cruzó con ella en un evento social. Ella esperaba, según le confesó una amiga en común, encontrar a un hombre roto, disminuido, arrepentido. En cambio, encontró a alguien que la saludó con cortesía, sin rencor visible, y que siguió su camino sin necesitar demostrarle absolutamente nada. Esa noche, según cuenta Bruno, entendió por primera vez lo que significaba de verdad el poder silencioso. No fue una victoria ruidosa, fue simplemente dejar de necesitar que hubiera una victoria en absoluto. Y esta historia te tocó algo. Si sientes que hoy podría ser el día en que empiezas a recuperar ese mismo silencio, escríbela, palabra libertad en los comentarios. Quiero ver cuántos de ustedes están listos. Maquiavelo no nos enseñó a ser crueles, nos enseñó a dejar de ser ingenuos. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. No necesitas convertirte en alguien frío para protegerte.
Necesitas convertirte en alguien despierto. Observa los patrones, escucha los silencios. Presta atención a quién celebra tu crecimiento y a quién solo lo tolera con una sonrisa incómoda. Porque al final, la lección más importante de todas, la que resume 500 años de pensamiento sobre el poder humano es esta. El poder real nunca grita. Observa en silencio. Este video te hizo pensar en alguien o en algo que llevas cargando hace tiempo, compártelo. Y si quieres dar el siguiente paso, el paso real, hacia recuperar tu autovalor y dejar de ser una pieza fácil de mover, Psicología Oculta del Autovalor, te está esperando en la descripción. Nos vemos en el próximo video.